Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes, el Señor les bendiga. Quiero darles una especial bienvenida a este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Hemos tenido la posibilidad de alabar el nombre del Señor, de exaltarlo juntos a través de la música y ahora la invitación es que sigamos adorando y exaltando el nombre de Dios a través de la meditación en su bendita palabra. De esa manera quiero invitarle que por favor disponga allí donde usted se encuentra su Biblia, si la tiene en físico o si la tiene en medio digital, que usted pueda tener todo a la mano. También tenga por favor a la mano los elementos para la celebración de la Santa Cena, de tal manera que todos podamos estar plenamente concentrados y atentos de lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy a través de su bendita palabra. ¿Qué tal si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios y le pedimos a Él que hable a lo profundo de nuestro ser a través de su bendita palabra? Oremos y pidámosle esto a Dios. Padre Celestial, delante de ti estamos. Delante de ti, Señor, abrimos el corazón, abrimos lo que somos, Señor, para declarar, Señor, lo profundamente necesitados que somos de ti, Señor. Gracias, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos manifiestas la dirección diaria que necesitamos. A través de tu palabra nos manifiestas tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor. Y por esa razón, Señor, es que hoy nos aproximamos en oración, pidiéndote que a través de tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor, para que todos y cada uno de nosotros podamos escuchar tu voz a través de la Biblia, Señor. Que al leer una y otra vez el texto bíblico, Señor, podamos recibir de ti la dirección que necesitamos. Que al leer tu palabra, Señor, nuestra fe, Señor, pueda verse animada, fortalecida, robustecida, Señor, porque solo a través de tu palabra, Señor, nuestra fe puede crecer. Y bendito Dios, delante de ti estamos también, Señor, colocando nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, Señor. Queremos rogarte, Dios, que nos asistas por tu Espíritu Santo, Señor, también infundiendo paz, infundiendo consuelo, infundiendo fortaleza al corazón de cada uno de tus hijos, de tal manera, Señor, que hoy ninguna de estas situaciones que estamos afrontando, Señor, pueda convertirse en un obstáculo para recibir tu bendita palabra. Traemos delante de ti, Señor, nuestra vida, nuestras situaciones, todo lo que somos, en plena confianza, Señor, de que tú, Señor, eres el eterno Dios, el todopoderoso Dios, y ninguna situación se ha salido de tus benditas manos. En esa confianza nos acercamos, confiamos en tu amor, en la fidelidad de tu palabra y en que nunca cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, una vez más bienvenidos a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado Jesús nuestro Dios, odiado por el mundo. A manera introductoria, me gustaría hablarles de la manera como está conformado el capítulo 15, que es el texto de la palabra del Señor, capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el cual hemos estado meditando desde la semana anterior. La primera parte del capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 17, contienen un profundo llamado para permanecer en el amor de Dios. Y ese llamado lo hace Jesús a partir de la afirmación que ha hecho acerca de sí mismo. Él ha dicho, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. A partir de esa afirmación, entonces Jesús hace el primer llamado, permanezcan en mi amor. Y la razón de permanecer en ese amor es, permanezcan en mi amor así como yo permanezco en el amor que el Padre me ha dado. Y noten entonces que esta es una invitación a permanecer en el amor de Dios en pleno. Nosotros no podemos hablar del amor del Espíritu Santo, no podemos hablar del amor de Cristo y el amor del Padre por separado, porque ocurre que la Trinidad en pleno siempre está obrando en conjunto. Ninguno de ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos manifiesta de manera individual, de manera apartada su amor, sino Jesús aquí está diciendo, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre Celestial. Ahora, permanecer en el amor de Dios implica reconocernos necesitados de tal amor.
Por otro lado, Jesús no solamente nos llama a permanecer en su amor, sino también permanecer en sus palabras. ¿Por qué razón? Porque ocurre que permanecer en sus palabras, es decir, obedecer sus palabras, es la manifestación concreta de nuestra parte en respuesta al amor de Dios. Es decir, nosotros no solamente podemos decir yo amo a Dios, pero mi vida va en contravía de lo que la palabra de Dios dice, sino Jesús lo señala de esta manera: si verdaderamente me aman, entonces obedezcan mis mandamientos. Y note entonces que permanecer en los mandatos del Señor se convierte en la manifestación concreta de nuestro amor hacia Él. Ahora, hemos recibido el llamado para permanecer en su amor. Hemos recibido el llamado para manifestarle nuestro amor a Él a través de la obediencia. Cuando estos dos llamados son reales en nuestra vida, ocurre el tercer llamado como apenas una consecuencia natural de los dos llamados anteriores. Y ese llamado tiene sabor de mandamiento. Dice, y este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces noten que el amor de Dios en nosotros nos afirma, nos fortalece, nos alimenta. Pero ahora ese amor demanda una respuesta de parte nuestra. Y esa respuesta se llama obediencia o permanencia en su palabra. Y eso a su vez se va a manifestar a través del amor mutuo que nos tenemos los unos a los otros. Cuando nosotros como iglesia experimentamos ese amor fraternal, experimentamos ese amor de comunidad, ese amor de familia, ese amor de hermanos, y podemos reconocer que usted y yo somos hijos del mismo Padre, entonces estaremos dando el fruto que exalta y da gloria al Padre Celestial. Esa es la manera como los primeros 17 versículos del capítulo 15 nos afirman en el amor de Cristo Jesús. Ahora, debiéramos preguntarnos por qué justo en el último mensaje, en la última enseñanza que Jesús le da a sus discípulos, hace un énfasis tan marcado en el amor, en el fruto del amor y en la permanencia en su palabra. Y la explicación la tenemos nosotros del versículo 18 del capítulo 15 hasta el capítulo 16, versículo 4, donde el énfasis está en el odio que el mundo le brinda a Cristo, el odio que el mundo le brinda al Padre. Y si Cristo y el Padre están recibiendo odio, la consecuencia apenas natural es que su iglesia también reciba odio de parte del mundo. Habiendo dicho eso, entonces me gustaría hacer la siguiente afirmación: Jesús nuestro Dios es odiado por el mundo, en primer lugar, por su esencia; en segundo lugar, por su procedencia; y en tercer lugar, por su testimonio. De esa manera, entonces está estructurado este mensaje que quiero compartir con ustedes, y me gustaría invitarle a leer conmigo la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículos 18 hasta el 16, 4. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios.
Esto se debe a que nunca han conocido al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Amén. Esta es la porción de la palabra en la cual vamos a estar meditando el día de hoy y quisiera invitarles entonces a que consideráramos el primer punto de esta enseñanza. Jesús nuestro Dios es odiado por su esencia. Los versículos 18 al 19 nos recuerdan la esencia misma de Jesús y da cuenta de por qué el mundo le odia. Dice el versículo 18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Y necesitamos en este punto afirmar en primer lugar quién es el mundo. El mundo en este contexto no es un ente impersonal. En el Evangelio de Juan nosotros vamos a encontrar por lo menos 3 tipos de acepciones con las que se utiliza la palabra mundo. La primera de ellas, el cosmo, el mundo, hace referencia a todo el universo creado por Dios. Lo visible, lo invisible, lo que nuestros ojos alcanzan a percibir y lo que no, todo eso es el mundo. En ese uso semántico, por ejemplo, tenemos nosotros a 3:16 de Juan, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todo lo creado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el mundo en primer lugar hace referencia a todo el universo. En segundo lugar, el mundo también hace referencia a ese gobierno de índole espiritual, cuya persona a cargo es Satanás, es el enemigo, y la palabra del Señor, el libro de Juan, lo señala como el gobernante o el príncipe de este mundo. De esa manera, Juan también nos habla de un gobernante de un mundo espiritual que se opone constantemente a la voluntad del Señor, que se opone constantemente al señorío de Cristo. Sin embargo, existe una tercera acepción, un tercer uso semántico con el que la palabra mundo es utilizada en el Evangelio de Juan, y es allí donde nos concentraremos nosotros el día de hoy. Ese tercer uso hace referencia a toda la sociedad humana dominada por el pecado. Toda la sociedad humana cegada por su maldad, levantada en rebelión contra la palabra de Dios, levantada en rebelión contra Dios mismo, y ese grupo de personas que abiertamente se oponen a Dios, se oponen a su palabra, se oponen a su voluntad, son también llamados el mundo. Y note entonces que aquí no está hablando del primer elemento como algo impersonal, la creación como algo impersonal. Tampoco se está refiriendo aquí al gobierno diabólico, al gobierno de las tinieblas por parte de Satanás, pero más bien se está refiriendo a la sociedad levantada, a la sociedad humana alzada en contra de la presencia misma de Dios. Ahora, en ese orden de ideas dice Jesús, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Y entonces el mundo se alza en odio contra Cristo. La primera persona en recibir el odio de parte del mundo es Jesucristo. Y recibe el odio del mundo por no compartir la misma esencia que tiene el mundo. Dice el 19, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. A partir de esto, nosotros debemos entender que la naturaleza de la que Jesús está hablando acerca de su iglesia, ustedes no son de este mundo, es también la esencia o la naturaleza de Cristo. En el capítulo 8, versículo 23, Jesús afirmó, ustedes son del mundo, yo no. Y con eso Jesús estaba diciendo, mi naturaleza es distinta a la de ustedes. Y la naturaleza de Jesús, recuerde, era sin pecado. Al vivir sin pecado, Jesús está expresando en todo su ser, en toda su esencia, la justicia, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Y todos estos elementos del carácter perfecto de Dios entran en riña con la humanidad caída. Todos estos elementos de la bondad de Dios,
la gracia de Dios, la soberanía de Dios, entran en un conflicto inmediato, porque el mundo no puede amar lo que no comparte la misma esencia suya. El mundo ama lo rebelde, el mundo ama lo anárquico, el mundo ama todo aquello que se levanta en contra de Dios y de su bendita palabra. Pero en cambio, a todas aquellas cosas que representan la voluntad de Dios, la dirección de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios, todo esto será rechazado inmediatamente por el mundo. Por esa razón, noten ustedes que Jesús está haciendo un llamado a sus discípulos para que ellos sean conscientes de lo que les espera como seguidores del Señor. Sin embargo, el llamado de Jesús no es a que la iglesia se victimice, sino reconocer en todo tiempo que la primera persona que recibe el odio de parte del mundo es Cristo. A ustedes los odiarán, pero a mí me odiaron primero, está diciendo Jesús. Si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo porque yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Y noten entonces que la misma naturaleza de Cristo Jesús, yo no soy de este mundo, es la naturaleza que ahora Jesucristo le ha conferido a su iglesia por gracia. Dice el texto, yo los elegí, y la elección soberana de Jesús sobre sus discípulos, sobre su iglesia a lo largo de toda la historia, es una elección con propósito. Dice, los elegí para que salieran del mundo, es decir, para que dejaran de ser del mundo. Esto no se trata de salir del mundo como entonces nos vamos a vivir a otro planeta, no es esa la referencia, es más bien cambiar la naturaleza, dirían los amantes a la tecnología, cambiar el chip de rebelión en contra de Dios y en cambio permanecer en el amor de Cristo, permanecer en su palabra y comenzar a amarnos los unos a los otros. Al experimentar esa naturaleza de amor, al experimentar esa naturaleza de obediencia, al experimentar esa naturaleza de fraternidad, entonces el mundo odiará la iglesia de Cristo. Entonces usted se preguntará, ¿y cómo es eso del odio a Dios? ¿Cómo es eso del odio a la iglesia? ¿De qué manera nosotros lo podemos ver abiertamente al día de hoy? Pues bien, de una manera abierta nosotros pudiésemos hablar de todos aquellos países donde la predicación del evangelio, la predicación de la palabra de Dios es prohibida. Y tenemos muchos ejemplos, por ejemplo en la ventana 1040, muchos países de corte musulmán que están allí en la franja, en la ventana 1040, muchos países de África también, donde la religión que impera es el Islam. Tenemos prohibición para la predicación de la palabra del Señor y a quienes la predican pueden llegar incluso a sentenciarlos a muerte. En países con gobiernos de corte comunista o de corte autoritario, cualquiera que sea, también se ha prohibido en muchos momentos de la historia la predicación de la palabra del Señor y se ha perseguido hasta el cansancio a la iglesia del Señor. Digamos que esas son maneras abiertas como se manifiesta el odio por Cristo y el odio por su iglesia. Sin embargo, tenemos otras maneras mucho más sutiles y pudiéramos decir mucho más politizadas si se quiere. Por ejemplo, cuando se habla de la conformación de familia en términos legales, al día de hoy la palabra familia ha tomado una connotación muy distinta a lo que la palabra de Dios señala. Un hombre, una mujer que dan a luz sus hijos, ¿verdad? Ese sería el concepto bíblico de una familia. Sin embargo, al día de hoy, a través de toda la elaboración, de todas las construcciones sociales y de la elaboración incluso a partir de la ley, se ha dado estatus de familia a grupos humanos que nada tienen que ver con el modelo de familia planteado por la palabra de Dios. De esa manera, a través de esa conformación del núcleo básico de la sociedad, distorsionadamente se está manifestando odio a Dios, odio a su palabra, ¿verdad? De otra manera, nosotros también pudiéramos verlo a través de la legalización del aborto. Cuando nosotros vemos esto, definitivamente es el odio a la vida
es el odio a la palabra de Dios, es el odio a la voluntad de Dios. Y de esa manera, digo de una manera mucho más sutil, tal vez con tintes políticos, se está manifestando de parte de la sociedad, de parte del mundo, el odio contra Cristo, el odio contra la palabra de Dios, el odio contra Dios. Y si la iglesia se levanta para decir no estamos de acuerdo, téngalo por seguro que la iglesia va a comenzar también a experimentar el odio por parte del mundo, y al final de cuentas es lo que ocurre, porque cada vez que la palabra de Dios es anunciada, es proclamada y se anuncia a Cristo como el Señor y dueño de la vida, el mundo inmediatamente reacciona en contra de esto. Ahora, note entonces que la manera como Jesús define el odio del mundo hacia él es a partir de lo que mismo Jesús es decir, de su esencia. Yo no soy del mundo, la iglesia tampoco es del mundo, luego el mundo solamente puede odiar a Cristo y a la iglesia. Si la iglesia, si su vida y la mía le pertenecieran al mundo, nos amaría porque estaríamos compartiendo la esencia de rebelión, la esencia de emancipación en contra de Dios. En cambio, hemos recibido el espíritu de amor, el espíritu de adopción de parte del Padre Celestial, y en ese sentido estamos en el foco del odio del mundo, así como Cristo lo está. En segundo lugar, versículos 20 al 23, tenemos nosotros a Jesús siendo odiado por su procedencia. ¿Recuerdan lo que les digo? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odie a mí, odia también a mi Padre. Cuando nosotros estamos profundizando en las manifestaciones de odio y también en las razones que el mundo tiene para odiar a Jesús, entonces caemos aquí en la segunda razón. Porque Jesús proviene del Padre, entonces queda en el centro del odio del mundo. Anteriormente, en el capítulo 13, versículo 16, Jesús le dijo a sus discípulos, el mensajero no es superior que el que lo envía. Ahora en este texto, en el capítulo 15, Jesús está diciendo, el esclavo no es superior que su amo. Y note entonces que aquí Jesús está estableciendo un vínculo de pertenencia y también de procedencia. Así como el esclavo le pertenece al amo y proviene del amo, también entonces Cristo proviene del Padre y le pertenece al Padre Celestial. Por eso Jesús dice, así como me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Y les harán todo esto a causa de mí, porque ellos han rechazado a aquel que me envió. En este sentido, Jesús está diciendo, si bien los discípulos son mensajeros de Cristo, entonces Cristo es mensajero del Padre. Cuando el mensajero es rechazado, se rechaza a aquel que lo envió. Y en ese sentido, si la iglesia es perseguida por proclamar a Cristo, entonces también están persiguiendo a Cristo por proclamar y dar a conocer al Padre Celestial. Y en ese sentido, también el mundo está odiando profundamente a Cristo y al Padre Celestial. Y pudiéramos afirmar entonces, en contraste al odio del mundo, lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo reconocen a Él. Y noten entonces que todo lo que procede del Padre Celestial es objeto de odio por parte del mundo. Y usted dirá, es natural que odien a Jesús porque literal comparte la misma esencia y procede también del Padre Celestial. Pero ¿cómo puede ser posible que la iglesia recibe ese mismo odio que recibe Cristo y que recibe el Padre? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan,
el evangelista nos ha dicho que todo aquel que nace de nuevo no nace por voluntad humana, por voluntad de carne y sangre, sino por la voluntad del Padre Celestial. Es decir, que todo aquel hombre, mujer, niño, anciano que nace de nuevo, no nace por la voluntad propia ni por la voluntad del mundo, sino por la voluntad de Dios. Y en ese sentido, la iglesia también procede de Dios. Al proceder de Dios, entonces la iglesia queda en el foco también recibiendo el odio del mundo. En ese sentido, necesitamos afirmar de nuevo que el mundo no puede amar lo que no comparte su esencia, pero tampoco su procedencia. Filipenses capítulo 3 versículo 20 es un texto a través del cual el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Filipos que su ciudadanía está en los cielos, es decir, su procedencia está en los cielos. La iglesia no solamente ha recibido una nueva naturaleza, sino también una nueva identidad, a través de la cual nos recuerda que usted y yo hemos nacido por voluntad del Padre Celestial. Usted y yo hemos nacido a una nueva vida donde somos ciudadanos del cielo que viven en la tierra, pero expresando los valores del reino del cielo, lo cual implica permanecer en el amor de Cristo, permanecer en su obediencia y amarnos los unos a los otros mutuamente. De esa manera es como la iglesia debe vivir, es como la iglesia debe permanecer. Y cuando la iglesia permanece en el amor de Cristo, permanece en la obediencia a su palabra y permanece amándose mutuamente, entonces el resultado será que el mundo va a odiar la iglesia. Si me hubieran escuchado a mí, escucharían sus palabras. Si me hubieran recibido a mí, los recibirían también a ustedes, está diciendo Jesús. Y note entonces que aquí el odio del mundo vuelve a ser Jesús. Esta enseñanza no se trata de, ay, pobrecitos nosotros, miren cómo nos odian, miren cómo nos detestan. También necesito decir lo siguiente, y es que en muchos momentos los cristianos somos odiados por el mundo, no necesariamente porque permanezcamos en el amor del Padre, no necesariamente porque permanezcamos en obediencia a su palabra, no necesariamente porque nos estemos amando los unos a los otros, sino porque nos hemos convertido en personas realmente detestables, ¿sí? Hay muchos lugares donde el cristiano no es aceptado porque es pésimo trabajador, porque es pésimo estudiante y porque en el lugar donde vive es el peor vecino de todos los que están allí. Dicho esto, cuando a usted le odian por esas razones, usted no debiera sentirse halagado, no debiera sentirse como animado y fortalecido en su fe, sino todo lo contrario, avergonzado, porque la razón que el mundo debe tener para odiarnos a nosotros no es nuestro propio mal proceder, sino debiera odiarnos por nuestro amor a Cristo Jesús. Al amar a Cristo, al obedecer su palabra y al amarnos mutuamente, esas debieran ser las razones de odio del mundo por nosotros. No por ser el mal vecino, no por ser el mal trabajador, no por ser el mal estudiante, no por ser el chismoso o la chismosa del barrio o de donde quiera que usted viva. Note entonces que de esa manera nosotros pudiéramos también reformular la manera como nosotros vivimos. Ahora, Jesús está diciendo también aquí que el mundo tiene una altísima responsabilidad respecto de su eternidad. ¿En qué sentido? Dice Jesús, ellos no serían culpables, ¿verdad? Si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Entonces, cuando el mundo de una manera consistente, de una manera continua, rechaza el testimonio de Cristo, rechaza la persona de Cristo, entonces está sellando también su eternidad, porque de esa manera está destinada esa humanidad, ese mundo, a una eternidad alejada y apartada de Dios, a una eternidad que, como lo hemos venido estudiando a través de las parábolas del reino, Jesús la grafica como un horno de fuego ardiente. De esa manera es que el mundo ha sellado su destino al odiar a Cristo, porque odiar a Cristo implica
permanecer apartado de Él por siempre. Y lo tremendo es esto. Jesús dice, si yo no hubiera venido, no serían culpables, pero ya he venido, les he predicado, les he testificado, y utilizando el mismo lenguaje de Juan, dice, he hecho las obras que el Padre me dio para que las hiciera. Si no me creen a mí, por lo menos crean a las obras que me han visto hacer, pero ni siquiera a través de las obras. Y es lo que posteriormente el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículos 18 en adelante, afirma también, ningún ser humano sobre la faz de la tierra tiene excusa para presentarse como inocente delante de Dios, porque Dios nos ha testificado de su eterno amor, de su gran poder, de su infinita gracia a través de todo lo creado, no solamente a través de la encarnación de Cristo, sino también a través de la revelación natural, es decir, de todo lo creado, de todo lo que vemos. Dios nos ha estado testificando de su existencia, de su amor, de ese llamado a la obediencia y de ese llamado a amarnos mutuamente. De esa manera, entonces Jesús está diciendo, porque yo procedo del Padre, porque yo vengo del Padre, ¿verdad? Es que el mundo me odia. Y por esa misma razón, a ustedes, como mis discípulos, a ustedes como iglesia de Cristo, les van a odiar. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Y note el hilo. Si odia a la iglesia, odia a Cristo. Si odia a Cristo, odia al Padre Celestial. Pero cuando se odia a la iglesia, realmente al primero que se está odiando es a Cristo Jesús. Por una razón, la iglesia es apenas el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y usted no puede amar el cuerpo y detestar la cabeza o viceversa. O ama todo el cuerpo o no ama nada. ¿Ve? Por esa razón es que Jesús nos pone en un vínculo estrecho con Él. Dice, si los aman a ustedes, están manifestando que me aman, y si me aman a mí, están amando al Padre Celestial. Pero cuando el mundo odia a Cristo, odia a la iglesia, lo hace porque también odia al Padre Celestial. De esta manera nosotros encontramos que el pecado que Jesús exhibe y que le da sentido al odio del mundo hacia Él es la ignorancia, querer permanecer en ignorancia acerca de Cristo. Y el mundo quiere permanecer en ignorancia acerca de Dios porque llegar a reconocer a Dios como Señor de su vida implicaría tener que reconocer que lo que ha hecho toda su vida está mal. Implicaría tener que arrepentirse, implicaría tener que asumir un cambio de vida. Y eso es lo que la sociedad no quiere hacer. Por eso al día de hoy, dentro de las múltiples espiritualidades que vive el mundo, se proclaman espiritualidades sin compromiso, espiritualidades de sola bendición, pero de ninguna demanda de obediencia hacia Dios. ¿Ve? Por eso a la gente le fascinan los discursos de superación personal barnizadas de Biblia, porque le hablan de bendición, mas no de compromiso hacia Dios, no de obediencia, no de santidad, no de arrepentimiento, porque el único que habla de arrepentimiento, de nuevo nacimiento y de una transformación de vida es Jesucristo nuestro Señor. Si el mundo abre sus ojos para conocer a Cristo, eso implicaría que ahora tiene que asumir el compromiso de cambiar para agradar a Cristo Jesús. Por esa razón el mundo prefiere vivir en tinieblas de ignorancia, pretendiendo que su oscuridad de ignorancia les va a proteger. Pero ya Jesús dijo, si yo no hubiera venido, serían inocentes. Pero ya vine y ya les testifiqué, de manera que ninguno tiene excusa por su pecado. En tercer lugar, Jesús es odiado por su testimonio. Versículos 24 en adelante, dice la palabra del Señor. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí, y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Les digo estas cosas, 16:1,
para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe a que nunca han conocido ni a mi Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo con ustedes. En esta tercera porción del texto, nosotros podemos encontrar que el testimonio de Cristo es la tercera razón por la cual el mundo lo detesta, lo odia de una manera visceral. El mundo odia a Cristo con todo su ser, porque ocurre que todas las obras de Cristo, todas las palabras de Cristo recuerdan la santidad, la rectitud, la justicia, la bondad, la misericordia de Dios. Y todas estas cosas son lo contrario de lo que el mundo quiere enarbolar como valores de su vida. ¿Ve? Mientras en el reino del cielo se enarbola la justicia de Dios, la sociedad, el mundo caído, enarbola la injusticia como uno de sus principales pilares. La verdad es enaltecida en el reino de Dios porque ocurre que Dios es el Padre de la verdad, pero en cambio el mundo tiene como padre a Satanás, el padre de la mentira. Entonces note que todo aquello que representa el testimonio mismo de Jesús se convierte en un motivo para que el mundo lo odie. Dice Jesús: si yo no hubiera hecho entre ellos estas señales tan maravillosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Es decir, Jesús no se ha presentado como un Mesías a la fuerza, como me tienen que aceptar sí o sí, sino que en su gran misericordia nos ha brindado argumentos, nos ha brindado pruebas, nos ha brindado todas las evidencias suficientes para que nuestra fe no sea solamente una fe sí porque sí, sino que tengamos razones de peso para confiar en Jesús y para proclamar su nombre como Hijo de Dios y como Mesías. Sin embargo, el mundo, aún después de haber visto las pruebas, las evidencias, las señales, los milagros, los prodigios, aún así sigue odiando a Cristo, sigue odiando al Padre y en consecuencia sigue odiando a su iglesia. Y aquí es donde nosotros necesitamos afirmar que los milagros no le cambian el corazón a nadie. Los milagros a nadie llaman al arrepentimiento. Los milagros recién son la prueba, son el testimonio, ¿verdad? Pero son múltiples las personas que han visto señales, milagros, prodigios y aún así siguen con el corazón endurecido por el pecado. Siguen con el corazón como una piedra sin poder responder en arrepentimiento a la palabra de Dios. Y note entonces que aquí es donde se unen tanto la responsabilidad humana como la soberanía divina para articular en nosotros el nuevo nacimiento. Nosotros somos responsables por la palabra que oímos. Somos responsables por responder a Dios. Pero ocurre que ninguno de nosotros puede responder si no es Dios mismo el que provoca ese nuevo nacimiento y esa respuesta, ese trasplante de corazón en nosotros para que entonces le podamos conocer. Y note entonces que se articulan la responsabilidad humana, la soberanía de Dios en este acto que Jesús está presentando delante de sus discípulos. Les está diciendo que el mundo es responsable por sus acciones. Y soberanamente Dios también le ha cegado los ojos al mundo para que no lo pueda reconocer. Y de esa manera está sellando la eternidad de ese mundo. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. Cuando estaba estudiando este texto para presentar el día de hoy esta enseñanza delante de ustedes, me sobrecogió profundamente el corazón esta expresión. Jesús aquí está citando el Salmo 35:19 y está citando el Salmo 69:4. El primero de esos salmos dice: no permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen en mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. Salmo 69:4 dice: los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza.
Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras, me exigen que devuelva lo que no robé. A través de esos dos salmos citados, Jesús está diciendo, el mundo no tiene ninguna razón de peso para odiarme. El mundo realmente me está odiando gratuitamente. Y es que esa expresión que utiliza Juan aquí, sin motivo, es la misma expresión que más adelante el apóstol Pablo en Romanos 3:24 habla diciendo, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y note el contraste tan fuerte utilizando solamente esa palabra. Mientras el mundo odia visceralmente y lo hace en forma gratuita, odia visceralmente, odia apasionadamente a Cristo, al Padre y a su iglesia. Por otro lado, el texto dice, Dios nos declara justos gratuitamente, bondadosamente, por medio de Cristo Jesús. Y miren ustedes la naturaleza tan distinta del mundo y del reino del cielo, del principado de Satanás y el gobierno eterno y soberano de nuestro Padre Celestial. El único fruto que puede producir el mundo se llama odio. En cambio, Dios nos ha justificado gratuita y bondadosamente, de donde entonces también la iglesia está llamada a amar gratuitamente y a brindar esa bondad recibida a todo aquel con el cual tiene contacto, incluso a aquellos que en muchos momentos nos manifiestan abiertamente su odio, porque ese es el llamado del Evangelio. Amen a los que los aborrecen, oren por ellos, bendígalos, y el día que ellos tengan necesidad y ustedes tengan la posibilidad de servirles, háganlo. De esa manera están exaltando el nombre de Dios, y esa es la enseñanza contenida tanto en el Evangelio como en la teología del apóstol Pablo y en el resto del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos hablaba de ojo por ojo, diente por diente. Jesús, en cambio, nos ha dicho, amen al que los odia, perdonen al que los maldice, bendigan a todo aquel que se levanta para hablar infamias en contra suya. De esa manera, entonces, es como Jesús está diciendo, el mundo me odia gratuitamente. No tiene razones de peso para odiarme, pero lo hace porque es lo único que el mundo puede hacer. A ustedes, en cambio, dice el versículo 26, yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque ustedes han estado conmigo desde mi ministerio, desde el comienzo de mi ministerio. De esta manera Jesús está ratificando la promesa del Espíritu Santo y de nuevo, el Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo no es un gas, no es un líquido, no es algo que se puede comprar, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo habitando en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa presencia de Dios nos fue dada para testificar de Cristo. Y somos testigos del amor de Cristo, somos testigos de la palabra de Cristo en medio de un mundo completamente hostil. Y en ese sentido, Jesús a ninguno de nosotros nos ha llamado con engaños, a ninguno de nosotros nos ha llamado con mentiras, sino desde el comienzo Jesús nos ha dicho, los envío como corderos en medio de lobos. De esa manera es como la iglesia está en medio del mundo, levantada por Dios como un faro, como un luminar, pero ese luminar tiene sentido en medio de las tinieblas que lo rodean. El mundo con su oscuridad es el ambiente en el que la iglesia crece, se desarrolla y testifica del eterno y grandioso amor de Cristo Jesús. Y note entonces que este discurso de Jesús, que en primera parte nos invita a permanecer en su amor y luego nos advierte del odio que el mundo tiene hacia él, hacia el Padre y hacia la iglesia, no es una invitación a victimizarnos, sino es una invitación en todo tiempo a refugiarnos en el profundo amor de Cristo Jesús.
Si a Cristo lo odiaron por su esencia, por su procedencia y por su testimonio, la iglesia experimentará el mismo nivel de odio de parte del mundo hacia ella. Sin embargo, no estamos llamados a quedarnos en el piso llorando y sobándonos las heridas. Estamos llamados a levantarnos y refugiarnos constantemente en el amor de Dios, recordando que Él nos dio a su Espíritu Santo para que podamos testificar en medio de una generación hostil, confiados en que Dios llamará a vida eterna a los que Él quiera en medio de esa generación hostil, y de esa manera la iglesia estará cumpliendo efectivamente con su rol como testigo del nombre de Dios. Dice el 16:1: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe de nuevo a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Que Jesús está advirtiéndoles de una manera contundente a sus discípulos lo que viene para ellos, y de una u otra manera también lo que viene para la iglesia. A los discípulos esta persecución literalmente les costó la vida. Ellos, todos los discípulos, con excepción de Juan el apóstol, con excepción de Juan el que está escribiendo este evangelio, todos murieron martirizados, todos murieron asesinados por el Imperio Romano, todos murieron asesinados por los mismos judíos que no querían que el nombre de Jesús fuera proclamado. Luego, en los primeros siglos del desarrollo de la iglesia cristiana, por lo menos los primeros 4 siglos de nuestra era, la iglesia cristiana sufrió toda clase de persecuciones, desde ser lanzados como comida a los animales en el circo romano, o ser utilizados como antorchas vivientes en las vías de la Roma antigua. Es decir, todo tipo de vejámenes sufrieron los cristianos por anunciar el nombre de Cristo Jesús. Al día de hoy, usted y yo vivimos como en un tiempo de relativa paz. Si bien es cierto, ninguno de nosotros está siendo crucificado y tampoco estamos siendo utilizados como concentrado para alimentar a los leones del circo romano, no es menos cierto que la iglesia al día de hoy sí experimenta presiones de índole social. ¿Ve? El día de hoy la persecución pudiéramos decir que es mucho más suave, es mucho más sutil, ¿verdad? No es tan frontal, no es tan abierta, no está hablando de una muerte física, pero en muchos casos la gente sí experimenta muerte social. Cuando usted decide testificar del nombre de Jesús, usted es considerado como un traidor de la sociedad. Pero si usted antes hacía esto otro, ahora ¿por qué no? Porque el mundo no entiende que su esencia ya no es la misma que la del mundo. Ahora usted tiene una esencia nueva como nueva criatura de Cristo Jesús. Antes usted hacía esto y le parecía bien porque su procedencia era la misma de ellos, pero ahora su procedencia es la del Padre Celestial. Usted proviene de Él porque nació de nuevo por la gracia de Dios. Y ahora su testimonio también ha cambiado, porque ahora usted testifica de la rectitud, de la justicia, del amor y de la gracia eterna y soberana de Dios, lo cual implica que los que antes le consideraban sus amigos, ahora se consideran enemigos suyos. Y en ese sentido, la iglesia al día de hoy sigue experimentando cierto grado de persecución. Como les digo, no nos están matando físicamente, no nos están persiguiendo al punto de cerrar capillas, de cerrar iglesias. Nada de esto está ocurriendo, por lo menos no en Colombia al día de hoy. Pero sí necesitamos decir que en muchos contextos nuestros jóvenes experimentan persecución social por parte de sus mismos pares, por parte de sus mismos amigos, ¿verdad? Cuando deciden vivir para la gloria de Dios. En muchos contextos sociales donde se mueven los adultos, ¿verdad? En ciertos círculos sociales con ciertas características muy marcadas de pecado, y usted decide testificar el nombre de Jesús, a usted también fácilmente le van a declarar persona no grata en esos círculos, ¿ve? A ese tipo de persecución nos estamos refiriendo. Y hay un tipo de persecución no tan frecuente, pero sí muy real, y es la que se da al interior de los hogares. Cuando una persona dentro del hogar es alcanzada por el Evangelio, es alcanzada por la palabra de Dios,
es muy probable que esa persona comience a experimentar persecución incluso por los mismos miembros de su casa. Comienzan a expresar frases como, es que lo preferíamos como era antes, es que antes como era chévere, es que desde que está asistiendo a esa iglesia no le conocemos. Y no están diciendo mentiras, no tienen por qué conocerlo porque ahora es una nueva criatura. Sin embargo, ese odio, esa persecución solamente puede ser vencida por la gracia y el amor de Dios. Usted y yo no estamos llamados para odiar al mundo. Usted y yo no estamos llamados para alzarnos en armas, ni de ninguna manera violenta contra el mundo. Estamos llamados para testificar del nombre de Cristo. A eso es lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados para testificar de su esencia, de su procedencia y de su testimonio. Hemos sido llamados para encarnar esto mismo en nuestra propia vida. Y dice el texto, les advierto todas estas cosas para que cuando suceden recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora Jesús les está diciendo, ya no voy a estar más con ustedes. A partir de ahora ustedes van a estar bajo la guía, bajo la dirección, bajo la tutela del Espíritu Santo de Dios. Y por esas razones que Jesús a sus discípulos no les había dicho esto con anticipación, ahora lo está diciendo. Y luego en el libro de los Hechos vamos a encontrar el mismo llamado para que la iglesia sea testigo del poder de Dios, siendo consciente que el escenario donde tenemos que testificar es hostil. Es hostil porque odia a Cristo, es hostil porque odia a Dios, es hostil porque odia a la iglesia. Es hostil porque el único fruto que el mundo puede dar se llama odio. Y es hostil porque el mundo sigue estando bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Mis amados hermanos, ¿qué tal si el día de hoy nos refugiamos en el eterno amor de Dios y le damos gracias por su palabra y nos preparamos, por supuesto, para recibir la cena del Señor? Oremos, démosle gracias al Señor. Padre amado, alabamos y bendecimos tu precioso nombre. En tu bondad y en tu amor es que nos refugiamos nosotros. Todavía siguen haciendo eco en nuestra mente las palabras de la primera parte de este capítulo 15 de Juan, donde nos llamas a permanecer en tu amor. Y ahora lo entendemos de una manera contundente. Debemos permanecer en tu amor porque el mundo te odia a ti y odia a la iglesia y odia al Padre Celestial. No podemos nosotros resistir el rechazo del mundo si no es permaneciendo en tu amor. El mundo constantemente, Señor, enarbola banderas de rebelión, de anarquía, de alzamiento en contra tuyo, Señor. Y por esa misma razón es que tú nos llamas a permanecer en tu palabra. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y el día de hoy, Señor, te rogamos, ayúdanos a vivir en obediencia a ti y a tu palabra. Y de esa manera podamos entonces expresar que verdaderamente te amamos. Tú no estás esperando de nosotros un amor de labios, un amor de palabras. Estás esperando de nosotros un amor de hechos concretos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y de esa manera van a testificar al mundo que son mis discípulos. Señor, de esta manera es que nosotros queremos resplandecer en el mundo, no para nuestra gloria, no para nuestro reconocimiento, sino para que el mundo sepa que tú eres real, que tú existes y que la única manera de recibir vida eterna es a través de ti, Señor. Hoy nos refugiamos en tu amor, Señor, porque así como tú has sido rechazado por tu esencia, por tu procedencia y por tu testimonio, también la iglesia lo es. Y no hay otra manera en que podamos soportar esto, Señor, sino por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Por eso clamamos, Espíritu Santo de Dios, aviva tu fuego en nuestro corazón. Aviva diariamente, Señor, ese amor, ese anhelo por conocer a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. Y que eso que nosotros estamos aprendiendo en la Biblia lo podamos llevar a la práctica. Y de la práctica entonces lo podamos anunciar a viva voz a toda persona con la que nos permitas tener contacto, Señor. De esa manera es que hoy nos refugiamos en tu amor, reconociendo que tu amor es luz, que tu amor es vida, que tu amor es agua fresca en medio del desierto hostil
del desierto árido del mundo, de esta sociedad que día a día se levanta para ir en contra de tu voluntad, Señor. Nos refugiamos en ti mientras damos gracias por tu bendita palabra. Bendito sea tu nombre por siempre y siempre. Amén y amén. Amados hermanos, cuando nosotros estamos delante de la mesa, delante del pan y la copa, nosotros no podemos pensar simplemente que eso es el refrigerio de la mitad de la mañana. Se los he dicho repetidas veces y el día de hoy quiero reiterarlo. ¿Por qué razón? Porque usted y yo somos responsables de la manera como nos acercamos delante de la mesa del Señor. No es solamente un pan, no es solamente un jugo, es el símbolo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Y por eso es sumamente importante que usted, mi amado amigo y mi amado hermano que me están viendo, tengan claro que estos elementos están dispuestos para todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Todo aquel que ha decidido permanecer en su amor, en su palabra, y todo aquel que ha decidido comenzar a manifestar ese amor a la comunidad de fe que se llama la Iglesia de Cristo Jesús. Dicho eso, quiero entonces invitarles para que tomen por favor en sus manos el pan y la copa que han preparado para celebrar la cena del Señor el día de hoy. Señor, por esta copa y este pan damos infinitas gracias. Tu palabra anuncia a través del apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que nuestro Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y dio gracias y lo entregó a sus discípulos diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Una vez cenaron, dio gracias y compartió la copa con sus discípulos diciendo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto celebrado en mi muerte. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que se reúnan. Señor, y nosotros como tu iglesia estamos aquí reunidos, Señor, desde la casa, desde el hogar de cada uno, Señor, pero levantando en alto tu nombre, Señor, proclamando a viva voz tu palabra y anunciando a este mundo que tú eres Dios, que tú eres Rey y que tú eres nuestro Salvador. Señor, damos gracias por este pan y esta copa, símbolos de tu cuerpo y de tu sangre. Damos gracias por el privilegio que tenemos hoy de aproximarnos a la mesa y celebrar, Señor, la comunión que tú nos has dado. Anunciamos también que tú regresarás por tu iglesia un día y te pedimos que a través de la obra de tu Espíritu Santo nos prepares para ese momento cuando regreses por tu iglesia y que podamos ser hallados santos, limpios y sin mancha. Santifícanos y prepáranos, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En el nombre de Cristo Jesús, participemos del pan y la copa. En memoria de ti, yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos hoy. Amado Señor, por tu palabra, por este tiempo de comunión, Señor, que tú nos has regalado alrededor de ella, donde hemos podido conocerte a ti, Señor. Hemos podido conocer de tu amor y hemos podido, Señor, también aprender de la manera como el mundo
erróneamente se relaciona contigo, Señor. Pedimos guarda nuestro corazón y no permitas que nuestra fe se desanime, Señor. Fortalécenos a través de tu palabra. Y en esta semana que estamos comenzando el día de hoy, en este mes que de hecho estamos iniciando esta semana, Señor, clamamos, dirígenos, guíanos y susténtanos. Y sigue afirmando el corazón de cada uno de nosotros mientras esperamos con ansias, con un anhelo profundo, el momento cuando podamos volver a congregarnos de manera presencial, de manera física y estar de nuevo celebrando tu nombre, viéndonos los unos a los otros y reconociendo el gran y abundante amor con el que tú nos has amado. Todo esto, Señor, lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Ruego a Dios que les bendiga, que les guarde y que a todos nosotros nos infunda un profundo sentimiento de responsabilidad para que podamos seguir cuidándonos en estos tiempos donde la pandemia no se ha ido y seguimos siendo responsables de nuestro cuidado personal. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Buen resto de domingo.